si no es un portador crónico del virus de hepatitis B. A la consulta, no voy a esperar 6 meses para decir que es un portador crónico. Simplemente por historia ya sé que es un portador crónico, pido el antígeno de superficie que ya tengo, le pido un antígeno E que me va a indicar actividad, que me va a indicar replicación viral. Y si el antígeno E sale positivo, le tendré que pedir una inmunoglobulina E, una IgM para el virus de hepatitis B. Si sale positiva es una infección aguda. Si sale negativa quiere decir que de repente es un portador crónico. Le voy a tener que hacer todo el estudio que ahora le vamos a mostrar para el paciente que tiene hepatitis B crónica. Fíjense que los genotipos están distribuidos ampliamente a nivel mundial y que hay algunos genotipos que hay más en Estados Unidos. Obviamente en Sudamérica vamos a tener el genotipo F. En un estudio en el Instituto Nacional de Energía Nuclear del Perú se encontró que mujeres gestantes eran portadoras de genotipo F para el virus de hepatitis B. Cada uno de estos genotipos va a tener diversos tipos de respuesta. El genotipo mayor estudiado ha sido el genotipo A, que tiene mejor respuesta a interferón, que es un inmunomodulador que es usado ampliamente. Obviamente el genotipo B y C que hay en Asia, probablemente estos pacientes tengan altas cargas virales, más chance de hacer enfermedad hepática crónica, hepatocarcinoma, ¿no? De todos modos, recordar estas ideas. Y fíjense, ¿no? Cuando yo tengo una respuesta inmune, se van a dar cuenta que el virus de hepatitis B va a producir una respuesta mediada por macrófagos y los natural killers. Entonces, estos natural killers van a generar al final una respuesta inmune específica, importante, una respuesta poderosa, ¿no? Entonces, en esta respuesta poderosa, digamos, no va a haber un control citolítico de esta replicación, pero esta respuesta poderosa, si no se da así, si es nula o débil, esto va a generar al final que se perpetúe la persistencia del antígeno en superficie, y eso va a condicionar de que tengamos un paciente con una hepatitis B crónica. ¿En qué situaciones vamos a observar esto? Pacientes que vienen de zonas endémicas, pacientes con VIH, pacientes que tienen alguna enfermedad neoplásica de fondo y encima tienen antígeno en superficie. Entonces, fíjense acá lo que estamos hablando, ¿no? El antígeno en superficie es una infección que puede ser tanto aguda o tanto crónica. Por lo tanto, si yo tengo una IgM positiva para el virus de hepatitis B, probablemente sea una infección aguda. En una infección aguda, yo espero que las transaminasas TG o TGP estén por encima de 500. En una infección aguda tendré fiebre, ictericia, náuseas, de repente vómitos. Pero ¿qué sucede? En una infección aguda el antígeno E está elevado, es positivo, porque hay replicación del virus de hepatitis B, y la carga viral va a estar elevada, porque la carga viral me va a indicar replicación viral. En una hepatitis B crónica, más de 6 meses con antígeno de superficie, tendremos antígeno E positivo, IgM para el virus de hepatitis B negativo, la carga viral va a estar alta, ¿no? Y debe haber el antígeno de superficie más de 6 meses, como hemos estado conversando. Entonces, ¿qué pasa? Hay un grupo de pacientes con hepatitis, con infección aguda, con infección, un gran grupo que son subclínicos, que no hacen manifestaciones clínicas, se recuperan sin ninguna molestia. Hay un 30% que van a hacer infección aguda. Y fíjense, hay un grupo de pacientes que al final van a hacer infección crónica, que es un 90%. Un pequeño grupo hará hepatitis fulminante que pueden llegar a morir, ¿no? Otros se recuperan y ahí quedó la cosa. Pero ¿qué pasa en teoría? Al cabo de yo haber tenido una hepatitis B aguda, esto se va a recuperar, y al cabo de las y al cabo yo de más o menos
32 semanas aprox, debería haber superado, en estos 6 meses yo debería haber superado esta hepatitis B aguda que tengo. Es decir, el antígeno de superficie se trepó, cayó en la semana 24, la IgM se trepó, ¿no? Y posteriormente cae en la semana 32 y fíjense, vamos a tener anticuerpos contra el virus de hepatitis B que aparecen, se generan anticuerpos totales, el antígeno E cae también y va a aparecer anticuerpos contra el antígeno E. Quiere decir entonces que en la semana 32 yo esperaría que todo se haya solucionado. Pero si hay persistencia del antígeno de superficie, este que tenemos acá, hay persistencia. Si hay persistencia, o sea, después de los 6 meses, o sea, después de la semana 24, vamos a estar frente a una hepatitis B crónica. En general, yo voy a tener una recuperación normal de una hepatitis B aguda hasta la semana 24. Y ahí se solucionó todo. Pero si comienzan a persistir los parámetros, sobre todo el antígeno de superficie, estoy hablando de una hepatitis B crónica y tengo que echarme a buscar qué pasó. Es un VIH, si tiene un problema linfoproliferativo o una neoplasia de fondo este paciente. Entonces, los pacientes que hacen enfermedad hepática crónica, a la larga van a comenzar a tener un daño hepático progresivo. Algunos van a hacer cirrosis, ¿no? O cáncer. Esta cirrosis se va a descompensar o puede morir el paciente, igual va a pasar con el hepatocarcinoma. Entonces, fíjense este daño hepático progresivo. Nosotros ese daño hepático progresivo lo queremos bloquear para evitar la progresión de esto. Entonces, si yo tengo una buena respuesta inflamatoria, voy a hacer una hepatitis con clínica, ¿no? Con insuficiencia hepática. Esto tiene más chance de curarse, pero si mi respuesta inflamatoria es pobre, ¿no? Voy a tener mayor chance de hacer una hepatitis B crónica, es decir, persistencia del antígeno de superficie. Y esto me está diciendo que mi inmunidad está deficiente, hay una menor inflamación aguda. Entonces, nuevamente, si yo tengo una hepatitis B crónica, no, mi inmunidad está deficiente y a la larga esto va a evolucionar a cirrosis o a cáncer. La hepatitis crónica puede mantenerse stand-by y se puede el paciente volver un portador inactivo, es decir, un paciente con una carga viral baja, menos de 2000 unidades por mililitro. Entonces, ese es un poco el detalle. Nuevamente, insistiendo, si yo tengo una buena respuesta inmune, podría ser mayor inflamación, mayor falla hepática, por tanto, más chance de curarme. Pero si mi respuesta inmune es pobre, ¿no? Voy a tener entonces una pobre respuesta de los natural killer, va a perpetuarse el antígeno en superficie y voy a tener una hepatitis B crónica, ¿no? Fíjense acá este cuadro es interesante porque nosotros vamos a ver, si yo tengo una mujer con antígeno en superficie, nace su bebé, ese bebé va a nacer con una carga viral alta, transaminasas normales, va a ser positivo el antígeno en superficie y el antígeno E, y va a permanecer con una lesión mínima, ¿no? Esta es la fase inmunotolerante. Esta fase no hay tratamiento, se observa, se hace seguimiento, puede pasar de ahí 10 años, 15 años o 20 años, y de pronto este paciente va a ser una hepatitis crónica activa, con elevación de las transaminasas, como están viendo ustedes, acá estos picos, les llaman flares, con elevación de la carga viral, y cuando nosotros vemos la biopsia, vamos a encontrar un daño necroinflamatorio moderado. Esto me dice que hay actividad del virus de hepatitis B, entonces tenemos un paciente con una hepatitis B crónica activa. Pero sí, después pasa un tiempo, unos 20 años, un poco más, y el paciente va a llegar a una fase portador inactivo, es decir, la carga viral está baja, el paciente tiene una lesión mínima inflamatoria en el hígado, ¿no? Y los valores de la carga viral para el virus de hepatitis B va a ser menos de 2000 unidades por mililitro, ¿no? Transaminasas normales.
carga viral baja. Entonces es un paciente tranquilo que está estable. Incluso va a tener anticuerpos contra el antígeno E y anticuerpos contra el antígeno de superficie. Algunos pueden tener antígeno de superficie, pero deberíamos encontrar anticuerpos contra el antígeno de superficie y anticuerpos contra el antígeno E. En el seguimiento hay un 40% de pacientes que pueden hacer una reactivación del virus de hepatitis B y de pronto va a ser una reactivación, va a haber una elevación de las transaminasas, el paciente puede hacer una falla hepática. Usualmente esto se observa en zonas endémicas. Y de ahí algunos pueden resolver esta condición. Por lo tanto, este proceso, esta historia natural es un proceso dinámico, ¿no? Que va a depender mucho del virus y del huésped, ¿no? El tema de la inmunidad del huésped es importante y cómo el virus se va a reactivar en ciertos momentos y va a condicionar una hepatitis crónica activa y una reactivación también del virus de hepatitis B. Entonces, estas son las fases que nosotros sabemos, ¿no? El inmunotolerante, que hay cargas virales altas, transaminasas altas, sin síntomas, el hígado está normal, de hepatitis B crónica, que tiene una carga viral más de 2000 unidades por mililitro, transaminasas elevadas, y el paciente, vamos a encontrarle un daño necroinflamatorio moderado o severo. El portador inactivo es que tiene una carga viral menos de 2000, que todos sus flores están negativos y que no hay un daño significativo, sino un mínimo. Este paciente, digamos, se observa, este paciente se da tratamiento de hepatitis B crónica activa y la fase inmunotolerante del paciente también se observa. Entonces, nuevamente, el inmunotolerante, entonces, como hemos dicho, no lo tratamos, es un paciente especial que hay que hacerle seguimiento. Hay que hacerle seguimiento por lo menos cada 3 o 6 meses, hacer alfa-fetoproteína y hacer una ecografía abdominal para ver si hay presencia de nódulos en el hígado. Por otro lado, el paciente con hepatitis B crónica lo tratamos, y hemos hablado ya de los criterios, pacientes con cargas virales altas, pacientes con transaminasas elevadas por encima del límite superior y pacientes que tengan una actividad inflamatoria en el hígado crónico. Entonces, nuevamente estamos en nuestro cuadro, no tratamos, portador inactivo tampoco no tratamos. Un portador inactivo, como bien les he dicho, vas a tener una carga viral baja, las transaminasas están normales, puede haber antígenos de superficie o anticuerpos contra el virus de hepatitis B. 10% de estos se reactivan, el 90% se mantiene. Y acá algunos van a ir a la cirrosis. Igualito, hay que hacer seguimiento con ecografía y alfa-fetoproteína al tercer o al sexto mes, 2 veces al año por lo menos. La progresión de la hepatitis va a depender mucho de la carga viral. Si yo tengo una carga viral muy alta, voy a tener más chance de hepatocarcinoma. Entonces, el estudio REVEAL, donde estudiaron casi 4.000 personas que la siguieron bastante tiempo y observaron que los pacientes que tenían cargas virales altas hacían más hepatocarcinoma. Por lo tanto, si yo tengo cargas virales altas, voy a tener que suprimir esta carga viral alta, y si consigo eso mediante terapia antiviral, le voy a hacer un gran beneficio al paciente. Hay otro grupo de pacientes con cargas virales, más de 1 millón, fíjense acá este cuadro, que progresan a cirrosis. Igualito, si yo en un cirrótico con antígeno de superficie positivo o reactivo bloqueo la hepatitis B crónica, les doy terapia antiviral, ¿qué voy a hacer? Voy a bloquear el desarrollo de cirrosis. Y este paciente va a mejorar, obviamente, ¿no? Claro, el daño estructural que hay en el hígado no lo voy a cambiar, y hay una cirrosis, pero voy a bloquear la progresión de esta cirrosis a que se descompense o que produzca un hepatocarcinoma. Fíjense acá, cuando comparo los grupos, dependiendo de la replicación del virus de hepatitis B, vamos a observar que los pacientes portadores inactivos, o sea, los que tienen cargas virales bajas, la chance de sobrevivir es alta, 95%. Los pacientes que tienen antígeno E positivo, ¿no? O sea, los portadores crónicos activos,
la chance de sobrevida suele ser 40%. Y los pacientes crónicos activos, pero que tienen antígeno E negativo, la chance de sobrevida llega a un 50%. Obviamente que en una zona endémica, si tengo un paciente portador de un antígeno en superficie, tiene una cirrosis, obviamente si tiene estos criterios, la chance de sobrevivir va a ser muy baja, ¿no? El paciente puede morirse, ¿no? Si está trombocitopénico, si está con hipoalbuminemia, si tiene un vaso grande, ¿no? El paciente ya con esto está con hipertensión portal, es viejo, tiene albúmina muy baja, porque ustedes saben que cuando albúmina muy baja, menor respuesta ante las infecciones, más chance de hacer una infección y morir, plaquetas bajas, más chance de sangrado, ¿no? Etcétera. Entonces, con estas condiciones, la chance es alta para morir. Obviamente que yo a estos pacientes, si yo les doy terapia antiviral, voy a conseguir que las transaminasas se normalicen, voy a conseguir que el antígeno E, que es reactivo o positivo, desaparezca o se vuelva no reactivo, o que, mejor dicho, la carga viral disminuya. Si consigo carga viral menos de 15 unidades por mililitro, al paciente lo voy a sacar de esto y el paciente va a comenzar a mejorar, va a mejorar su sobrevida. Y hay otro grupo de pacientes que son pacientes con VIH que tienen hepatitis B oculta, solamente el anticore. El anticore también es otra fracción proteica del virus de hepatitis B que nos va a expresar exposición previa o reciente, hace algunas semanas, contra el virus de hepatitis B. Entonces, estos pacientes con VIH y hepatitis B pueden hacer una hepatitis B oculta. Pueden tener solo anticore. El antígeno de superficie, el antígeno E, todo es negativo. Entonces, estos pacientes, si le hacemos una carga viral, vamos a encontrar carga viral positiva contra el virus de hepatitis B, ¿no? Eso es interesante. Si yo a estos pacientes, los pacientes portadores crónicos con antígeno de superficie más de 6 meses, pacientes cirróticos, yo les doy tratamiento antiviral, consigo la supresión viral y por lo tanto voy a mejorar la calidad de vida y la sobrevida de estas personas y menos chance que hagan cirrosis o que hagan hepatocarcinoma. Fíjense acá, cuando yo doy terapia antiviral contra el virus de hepatitis B, consigo por un lado regresionar la fibrosis, menor riesgo de hepatocarcinoma y menor mortalidad. Fíjense acá en estos dibujitos cómo mejora la fibrosis cuando yo doy lamivudina. LAM es lamivudina. Digamos, en ese año 2003, la lamivudina era ampliamente utilizada. Nos servía para manejar pacientes con hepatitis B. El problema es que cuando llegamos al 5.º año, la chance de aparición de mutaciones es peor y por lo tanto el detalle es que estos pacientes ya no me va a servir la lamivudina. Cuando yo doy lamivudina contra placebo, comparando pacientes con enfermedad hepática crónica, la chance de hacer hepatocarcinoma disminuye. Y cuando yo doy en un paciente antivirales cuando yo doy antivirales en ambos grupos, pero en un antígeno E positivo, antígeno E negativo, ¿no? la mortalidad va a disminuir, ¿no? Obviamente, los que van a tener menor mortalidad van a ser los antígenos E negativos, en comparación con el antígeno E positivo. Entonces, si yo consigo que el antígeno E se vuelva antígeno E, que el antígeno de superficie se vuelva anticuerpos contra el virus de hepatitis B, y la carga se vuelva menos de 10 unidades por mililitro, yo puedo decir que el paciente está teniendo una buena respuesta virológica. Y esta respuesta virológica puede mantenerse un montón de tiempo. Entonces, ¿cuáles son los set points en el tratamiento? ¿Qué es lo que al final yo busco, ¿no? 1, seroconvertir el antígeno E, seroconvertir el antígeno de superficie y normalizar mis pruebas hepáticas. Y 4, tener una carga viral indetectable. Obviamente que esta
seroconversión del antígeno E la voy a conseguir más con interferón, ¿no? Va a ser más duradero en el seguimiento que en el caso de los nucleótidos que voy a dar yo por vía oral. Cuando yo doy tratamiento para hepatitis B, consigo seroconversión del antígeno de superficie y yo debo estar feliz porque ese es el máximo objetivo que está cercano a la cura. Entonces, fíjense, ¿no? Esto es importante. Si yo tengo un paciente con cirrosis, pero claro, le evalué, su carga viral está alta, transaminasas de repente elevadas, antígeno de superficie más SMS, lo trato de frente, sin miedo. Y si el paciente no tiene cirrosis, pero están las transaminasas elevadas, por encima del límite superior, daño necroinflamatorio, moderado severo, carga viral más de 2000, le doy terapia antiviral. En estas dos situaciones yo voy a dar terapia antiviral. Estamos. Eso es importantísimo. Si puedo hacer biopsia, genial. Si no, no. Si no, le haré un fibroscan para ver el daño necroinflamatorio en el hígado. Simplemente este es un cuadrito que un poquito que se ha corrido, pero si yo tengo un paciente con carga viral más de 2000 unidades, transaminasas por encima del límite superior y daño inflamatorio moderado o severo o fibrosis significativa F2 o más, este paciente debe recibir tratamiento contra el virus de hepatitis B crónico. Claro. Entonces, el problema es, ¿qué le vamos a dar? ¿A qué paciente vamos a darle tratamiento contra el virus de hepatitis B? Yo voy a diferenciar, de repente, si tengo un paciente joven, un paciente con transaminasas elevadas, cargas virales no muy altas, de repente a ese paciente le puedo dar un inmunomodulador, interferón, de repente 6 meses, un año me va a ir recontra bien. Pero si yo tengo un paciente, de repente, que vive en una zona lejana, un poco más fregado para hacer el seguimiento, podría darle un nucleótido por vía oral, ¿no? Y también va a ir muy bien, ¿no? Entonces, esas son un poco las consideraciones que yo tengo que ver y cómo voy a hacer. Entonces, fíjense acá, vamos a tener los inmunomoduladores donde está el interferón, el pegilado y el convencional, y los nucleótidos que principalmente son tratamientos antivirales, son también antirretrovirales. Fíjense que principalmente vamos a darlo de por vida y es un tratamiento de terapia oral. En el grupo de los nucleósidos fosfonatos está tenofovir, en el guanosina análogos está entecavir, ¿no? Fíjense que, y la mibudina está acá, nucleótido análogo, ¿no? Obviamente, cuando yo comparo los dos tratamientos, me voy a dar cuenta que los que reciben inmunomodulador como interferón, lo voy a utilizar en 6 meses, de repente un poco más. No voy a tener problemas con la resistencia, el tratamiento es corto, menos efectos adversos. Pero eso sí, en pacientes que tienen formas moderadas, severas de enfermedad hepática asociada al virus de hepatitis B, o sea, Child B o C, no les debería dar interferón. Los pacientes con nucleótidos, a esos sí yo les puedo dar tratamiento contra el virus de hepatitis B, ¿no? El problema de resistencia, no hay mucho roche, no hay mucho problema. Y en pacientes con Child B o C puedo usarlo. Sí. Entonces, obviamente, si yo doy terapia antiviral, ¿no? Si un paciente yo le doy interferón, tendrá que ser pues, un paciente con buena función hepática, ¿no? Un Child A. Si yo encuentro un paciente con depresión, con alguna enfermedad autoinmune, ese paciente no le puedo dar interferón. Tendría que darle un nucleótido, ¿ya? Y acá otras cosas que uno va observando, ¿no? Cuando un paciente le hace interferón, no hay buena respuesta cuando uso genotipos diferentes a, claro, la mejor evaluación es con genotipo A. Fíjense que interferón responde al 52%, ¿no? Pero si lo comparamos con los otros genotipos, la respuesta es inferior. Fíjense que hay mayor seroconversión del antígeno E y el antígeno de superficie cuando yo doy
a un paciente con genotipo A interferón pegilado, ¿no? Que es este. En cambio, con los otros tengo problemas. Recordar. Fíjense que acá, cuando yo doy, por ejemplo, estos son todos los análogos. Fíjense que acá, después de 5 años, la chance de resistencia es cerca del 80% cuando uso la mibudina, ¿no? Estos son los años que lo estoy usando. Pero fíjense, cuando estoy dando esta cantidad de tiempo, tanto tenofovir como entecavir van a tener una alta barrera genética y buena respuesta, buena actividad antiviral, por lo tanto, no van a generar resistencia. La mibudina sí, adefovir sí va a hacerlo en los primeros años, ¿no? Fíjese, cuando yo sigo estos pacientes durante un año y comparo los grupos, el inmunomodulador y los nucleótidos, vamos a ver que la seroconversión del antígeno E llega al 27% con interferón y hay pérdida del antígeno de superficie al 3% con interferón. Más o menos ocurre igual con los análogos nucleótidos. En el caso de la pérdida del antígeno E, es bueno en el caso de interferón en comparación con los análogos nucleótidos, que es un poco menos. En suma, este efecto que tienen de seroconversión, tanto antígeno E, antígeno de superficie para nucleótidos, va a ser acumulativo en el tiempo. En cambio, en el caso de interferón, yo lo voy a poder observar bien al año de seguimiento, ¿no? Claro, fíjense que le doy interferón, ¿no? Fíjense acá, con 3 años de interferón, conseguimos tener una importante seroconversión del antígeno E que va a llegar hasta el 42%. Y cuando usamos los otros, la seroconversión va a ser progresiva en el tiempo, ¿no? Fíjense, va a tomar hasta 3 años como entecavir o tenofovir, también algo por ahí, ¿no? En acercarse a interferón, que esto lo ha conseguido solo en una cantidad de 1 año de tratamiento, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente joven que tiene carga viral baja, transaminasas un poco elevadas, no hay comorbilidad, este paciente tranquilamente le podría dar interferón pegilado. Y el paciente va a ir bien. Hay pacientes que a veces tú le das terapia antiviral y hay que hacer controles cada 3, cada 6 meses, ¿no? Pero eso es un poco difícil. Entonces, lo ideal sería que den cada 6 meses. ¿Por qué? Porque hay un tema, ¿no? Si los pacientes toman mala medicación, van a generar resistencia. Porque si no toman bien y suspenden los antivirales, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir un flare, el paciente puede hacer una insuficiencia hepática severa y puede morir. O sea, si yo inicio terapia antiviral contra el virus de hepatitis B, no tengo por qué suspenderla, tengo que mantenerla en el tiempo. Ahora, si yo no tomo bien los antivirales, va a disminuir la chance de seroconversión del antígeno E, ¿no? Y eso me va a complicar bastante, la enfermedad va a progresar. Entonces, es importante evaluar esto, ¿no? Tenemos que hacer seguimiento a estos pacientes. Claro, si yo uso acá, por ejemplo, tomo estos antirretrovirales y de pronto se genera resistencia, yo tendría que cambiar o adicionar otro nuevo antiviral para mejorar este tema de la resistencia, ¿no? Obviamente que esto es complicado, no es tan fácil. Pero, por ejemplo, en este estudio que hicieron en Cleveland, en un brazo le dieron tenofovir, en el otro brazo entecavir, hicieron seguimiento cada 6 meses, identificaron 3 grupos: pacientes que no hacían resistencia, pacientes con resistencia y pacientes con inadecuada respuesta virológica. Los que no hacían resistencia seguían con lo mismo que estaban tomando. Si en un brazo tomaban teno, en el otro entecavir, seguían igual. Si hacían resistencia identificada, había que rotar. Si tomaban teno, le pasamos entecavir, y si tomaban entecavir, le dábamos teno.
Y si la respuesta es mala, habría que adicionar un antiviral más. Si tomaba Entecavir, teníamos que adicionarle tenofovir. Fíjense los efectos que van a producir los antivirales en los pacientes que toman tenofovir. Un problema es la disfunción tubular en pacientes con VIH. Después de, fíjense, al cabo de 3, 4 años hay pacientes que desarrollan daño tubular, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el tenofovir, hay que estar haciendo ya estudios de la función tubular. Hay pacientes también que van a presentar acidosis láctica. ¿Qué es la acidosis láctica? Es una condición en la cual se incrementa el lactato y que usualmente esa condición lo vamos a observar cuando hay daño mitocondrial, ¿no? Los pacientes hacen como un cuadro de sepsis, hacen insuficiencia respiratoria, a veces pueden fallecer. Entonces, si el paciente, nosotros le calculamos el MELT, que es un MELT, es un índice de suficiencia de la función del hígado. Si tiene buen INR, si tiene buena urea, creatinina, ponemos todos esos parámetros. Y si sale más de 20, ¿no? Y si sale más de 20, yo a este paciente no le voy a dar Entecavir. Pero si sale menos de 20, yo a este paciente debería darle tenofovir, porque el tenofovir con un MEL menor de 20 no me va a producir acidosis láctica. ¿Ya? Es importante recordar esto. Entonces, para yo dar terapia a un paciente, de repente en una zona de selva, no tengo que hacerle sus pruebas, calcular su MEL, un buen examen físico, ¿no? Y decidir dar una terapia y ver que el paciente tome adecuadamente su terapia, porque si no, es un riesgo no solamente para el paciente, sino para el que indica la terapia antiviral, ¿no? La cosa no es tan fácil como parece. Muy bien, a ver, ¿qué más? Preguntas, jóvenes. Hola. Sí, sí, doctor. Doctor, disculpe, ¿la eficacia de las vacunas de la hepatitis B, ve que Bueno, sea alta? acá no voy a hablar de vacunas. Acá estoy solamente hablando de hepatitis B crónica. Ah, ya, doctor, está bien. Por eso, quiero que pregunten de esto para ver si está claro o qué no está claro. Preguntas. Voy a hacer varias preguntas, ¿no? Una cosa, ¿no? O sea, si a un paciente yo voy, por ejemplo, y quiero vacunarlo para hepatitis B, tendría que meterle 3 vacunas y un refuerzo, ¿no? Si el paciente comienza a vacunarse, yo espero que ese paciente desarrolle anticuerpos contra el virus de hepatitis B más de 10 unidades por mililitro. Si conseguimos eso, el paciente está inmunizado, está cubierto, ¿ya? El detalle es que a veces no se protege bien la cadena de frío, hay problemas con la vacuna, entonces la vacuna no te ayuda mucho. Esa es una. Dos, yo necesito, antes de un paciente vacunarlo, correrle pues sus serologías, ¿no? Hacerle un antígeno en superficie y todo. Hay pacientes que a veces están vacunados igualito con el antígeno de superficie positivo, ¿no? Los han vacunado, después se han enterado. Entonces, esos pacientes pudieran hacer una forma mutante precoz, ¿no? Por ese tema. Pero nuevamente, yo necesito saber si una persona tuvo hepatitis B para no vacunarla. Yo voy a vacunar al personal de salud, voy a vacunar a las personas que tengan riesgo para hepatitis B. ¿Quiénes son? Los HCH, ¿no? De repente voy a tener que vacunar también a las gestantes, voy a tener que vacunar al personal de salud, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que querías preguntar tú de la vacuna? Aló.
escucha? Sí, doctor, creo que O ya te formulé contesté un la poco mal pregunta, mi creo. pregunta, sino que sí, doctor, pero aparte quería hacer otra, pero creo que no encaja en el tema de hepatitis crónica, doctor. ¿Ya? Dime. Eh, eh, Quería hacer la respecto a posición que, por ejemplo, podemos tener con agujas en el hospital. ¿Qué tan probable es de que nos contagiemos de hepatitis B? ¿Qué tan probable? Bueno, depende de quién te pinchas, pues. O sea, si te pinchaste de un hombre que tiene sexo con otros hombres, ya sonaste, ¿no? Tienes un alto riesgo. Ahora, si te pinchas, ¿de quién tienes más chance de infectarte? ¿De un VIH, de hepatitis B o de hepatitis C? De un paciente con hepatitis B tienes más chance de infectarte. Por eso es importante la vacunación, ¿no? Ustedes tienen que recibir sus 3 dosis, su refuerzo, y hay que hacer el dosaje de anticuerpos contra el virus de hepatitis B para ver si realmente han alcanzado la cobertura, si están protegidos, ¿no? Porque si no, hay que darles un refuerzo, ¿no? Ahora, la chance cuando uno sufre una pinchadura de infectarse por VIH es uno de 24.000, 25.000, un poco más que eso incluso, ¿no? La chance para hepatitis B es un poco más. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿no? ¿Qué más? Sí, yo creo que sí. Ok, respecto a hepatitis B crónica, preguntas del grupo. A ver, Jansen, ¿qué opinas? Jansen Casani. ¿Estás o no? Doctor. Jansen, ¿qué opinas? Preguntas, comentarios. No tengo alguna pregunta ahora, doctor. No, La vez no se pasada me dijiste ocurre. lo mismo también cuando te pregunté. A ver, yo tengo buena memoria. Ingrid, ¿estás ahí o no? Ingrid Callañaupa. Hola, dime, ¿qué preguntas? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Cómo que te mareaste? O sea, la cosa es clara. Si yo tengo un paciente que tiene antígeno de superficie más de 6 meses, carga viral más de 2.000 unidades por mililitro, transaminasas elevadas en el límite superior, fibroescan positivo que te dice daño necroinflamatorio, hay que darle tratamiento. El tema es qué es lo que tienes a la mano, ¿no? Si le das si le das interferón, le podés dar tratamiento por unos 6 meses, de repente un tratamiento subcutáneo, ¿no? Y habría que evaluar pues, si ese paciente al final consigue tener seroconversión del antígeno E, del antígeno de superficie, ¿no? Y carga viral indetectable. Eso sería genial. La otra alternativa sería darle un antiviral bioral, ¿no? De por vida y estar haciéndole seguimiento de eso de la carga viral. Si al final consigue una carga viral menos de 15 unidades por mililitro, quiere decir que el virus está controlado, ¿no? ¿Está claro eso? Ahora, hay que hacerle a este paciente seguimiento, pues cada 3 meses, cada 6 meses, hacerle carga viral, hay que hacerle estudios serológicos, ¿no? Lo que estábamos conversando. ¿Qué es lo que no tienes claro? A ver, explícame. Aló, ¿me escuchas? Hola, Ingrid, ¿no? Sí, doctor, creo que su audio se lo pagó de Ingrid. Sí, o se fue Ahorita ha escrito. Ahorita va a contestar, doctor. a escrito, a ver, vamos a ver. ¿Qué ha escrito Ingrid? No, no ha escrito nada, Ingrid. Quería decirle que por WhatsApp me ha escrito, de que ahorita le va a contestar, doctor. A ver, no sé lo malo con la señal. Yulisa, ¿qué opinas? Yulisa Victoria.
Doctor, Dime, ¿qué opinas, Yulisa? ¿No tienes preguntas? ¿Todo está claro? A ver, una pregunta, Yulisa. Tengo un paciente que viene de Huamanguilla, ¿no? Y este paciente tiene 40 años, tiene una carga viral para el virus de hepatitis B que sale 500 unidades por mililitro, antígeno en superficie negativo, anticuerpos contra el antígeno E negativo, TGO 5, TGP 6, ecografía normal. ¿Cuál es tu diagnóstico? Así va a ser la pregunta del examen, por si acá. ¿Cuál es tu diagnóstico, Yulisa? Si es que me has entendido. Si no, ya me suicido. Hola, ¿me escuchas? sí, doctor. ¿Cuál sería tu diagnóstico? ¿Me has entendido o no? Hola, ¿me has entendido, hijo, o no? Que sea un portador crónico, doctor. No me has entendido. A ver, vamos de nuevo acá. A ver, en este cuadro ves que el portador inactivo es el que tiene carga viral menos de 2000. De repente este paciente tiene 580, como dije en el ejemplo, transaminasas normales, tiene anticuerpos contra el antígeno E y anticuerpos contra el antígeno. ¿Cuál es el diagnóstico? Hepatitis crónica inactiva. Este de acá. ¿Se trata? No. Pero si el paciente tiene una carga viral alta, el paciente tiene síntomas, tiene transaminasas elevadas, el paciente viene decaído, con malestar, etcétera, y la carga está por encima de 2000 unidades, tú dices, es una hepatitis crónica activa, ¿no? O sea, acá lo que hay que diferenciar es el diagnóstico entre estas cuatro, ¿no? Inflamación mínima, hepatitis crónica activa, la inactiva, que es esta, y la reactivación que puede ocurrir, ¿no? Eso es lo que hay que observar, por lo menos estas dos, que es importante hacer la diferencia. ¿Está claro o no? ¿O estás confundido? Yulisa. Yulisa, ¿no? Sí, doctor. ¿Está claro o no? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, doctor, disculpe, creo que cuando dijo el caso, escuchamos que dijo que las transaminasas están más de 500. No, dije que las transaminasas están normales, en 5 y en 7 dije. Ya, pero Ya, igual, doctor. Doctor, igualito, disculpe, el tema es un rato nos en van el a pasar examen. lista, doctor. ¿Cómo? ¿Qué? Disculpe, ahorita nos van a pasar lista, doctor, de la teoría que le comenté, Ya. que el doctor ya se comentó, ya se conectó. Listo. Ya, quedamos así nomás y conversamos más tarde, José, por el WhatsApp. Listo, chicos, Ya, gracias. doctor. Muchas gracias, hasta luego. Hola, Milagros, ¿qué pasó?